buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Dice la Escritura, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. Hoy día nos hemos gozado y nos hemos alegrado durante varias horas ya. Y nos ha llegado la tarde y estamos tan reconfortados, tan reanimados por lo que el Señor hace con nuestras vidas y el privilegio que nos da, que ojalá pudiéramos pasar mucho rato más, ¿verdad? Pudiéramos estar todo el día y todavía sería corto. Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Contenta, regocijada en el Señor de estar aquí otra vez en Tijuana y poder compartir de esta palabra maravillosa, pero también la tremenda responsabilidad de entregar la palabra de Dios. Así es que vamos a comenzar con oración para pedir al Espíritu Santo que Él esté con nosotros, y lo que yo no puedo decir, bueno, el Señor lo hace a través del Espíritu y pone claridad en sus corazones y mentes. Amado Padre, una vez más, Señor, en este día estamos aquí delante de ti, tal como somos, oh Dios, esperando que tu presencia, tu bendición y tu dirección esté con nosotros en esta hora, Señor, cuando hay que entregar tu palabra. Permite que sea ella como un bálsamo refrescante, o como una espada de dos filos, o como agua que corre por nuestras venas espirituales, Señor, para que podamos cambiar actitudes, medir nuestra fe, saber qué es lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, que es bendita y gloriosa siempre para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya en el capítulo número 15 de esta gran historia. ¿Cuántos de ustedes han seguido esta historia? A ver, levanten la mano. Sí, hay varios, pero todavía hay algunos que no saben. Ya vamos en el capítulo número 15. Ya los que no la han escuchado se han perdido cosas maravillosas. Y hoy entonces nos corresponde a nosotros ver este capítulo que lleva por título Mensajeros de Dios. ¿Es usted un mensajero de Dios? Como 4 nomás. ¿Es usted un mensajero de Dios? Amén, ¿verdad? Todos somos mensajeros, mire. Y este grupo maravilloso que cantó es como nos deja así contagiados, ¿no? Y yo seguiría cantando, seguiría en realidad alabando y adorando a este Dios. Pero todos nosotros somos de una y de otra manera mensajeros de Dios. Querido esposo, se me quedó los lentes allá. Los que miran por las ventanas ya no ven, están lejos. Gracias. Antes que nada, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es un mensajero? De acuerdo a la investigación que hemos hecho, un mensajero es una persona que tiene el oficio de realizar un servicio para recoger una carta o un paquete a quien se le requiera y seguidamente llevarlo y entregarlo a su destinatario. Eso dice, podríamos decir, la Real Academia Española, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice la Escritura con relación a mensajero? Los mensajeros de Dios honran, exaltan y proclaman las leyes de Dios. Nos enseñan su propia voluntad. No enseñan su propia voluntad, sino la voluntad de quien les envió. No es lo que yo quiero decir, sino lo que Dios manda, ¿ya? En ese sentido, debemos entender que hay 2 clases de mensajeros. Hay mensajeros buenos y mensajeros malos, ¿verdad? En toda la Escritura nosotros encontramos siempre esta división, lo bueno y lo malo. Y en los mensajeros también es así. El Salmo 115, de los versículos 3 al 8, hay un salmo que nos habla acerca de los ídolos. Y mire lo que dice: nuestro Dios está en los cielos,
Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices y no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. Se refiere a los que no son hijos de Dios y que están tras de esto, ¿no es cierto? De los ídolos. Los que ahora exaltan a ídolos van a ser castigados. Dios Todopoderoso destruirá a los idólatras y a sus ídolos. Solo Dios merece adoración. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando uno habla de esto. Adorar. ¿A quién está adorando usted? Pronto llegará el día en que solo Dios y solo Él será engrandecido y su reino eterno será claramente manifestado entre sus siervos. Por lo tanto, nosotros vamos a examinar algunos tipos de mensajeros o algunos mensajeros que la Escritura misma nos indica. Tenemos que decir que la Biblia nos presenta en esta ocasión un cuadro muy hermoso. Vamos a ver el primer mensajero. Nos representa un individuo llamado Elías y el otro llamado Eliseo. Elías es uno de los más extraordinarios personajes de la historia bíblica. Era tosco en apariencia, no tenía ningún atractivo físicamente y en su modo de vestir era muy descuidado. Algunos de nosotros también suelen andar así hoy día, ¿no es cierto? Como tal, es un prototipo de Juan el Bautista. Era llamado el profeta de fuego. Ustedes que han leído la Escritura ya, ¿se acuerdan cómo se vestía Juan el Bautista, no es cierto? ¿Cómo se vestía? Con piel de camello, ¿verdad? Y con, ¿cómo le dicen ustedes? Con chanclas, ¿verdad? Así se vestía Juan el Bautista. Parte del ministerio de Elías, ministerio profético, nosotros lo encontramos en Primera de Reyes, los capítulos 17 al 19. Comenzamos diciendo entonces que el malvado rey Acab había llegado a ocupar el trono de Israel como en el año 874 antes de Cristo. Según encontramos en Acab, fue el más perverso de todos los reyes de Israel. Su esposa Jezabel era hija del sacerdote y rey pagano de Sidón. Acab se había entregado a servir a los ídolos de su esposa. Y aquí quiero decir una cosa a las mujeres. Nosotros somos potentes influenciadoras en la vida de los hombres. Y yo espero que todas las que estamos aquí seamos una buena influencia. No como Jezabel, ¿no es cierto? Ni como ninguna de esas mujeres paganas. A causa de esta situación, el profeta Elías se presentó ante el rey y retó a los 450 profetas de Baal, juntamente con todo el pueblo, para que cada bando clamara y se manifestara quién era el verdadero Dios. Los profetas de Baal edificaron su propio altar, obviamente. Colocaron un buey y comenzaron a clamar a Baal. Pero como es natural, Baal no podía responderle, porque no era más que un ser inanimado, era un ídolo de piedra. Aquellos hombres, mientras gritaban y le pedían a su Dios que lo hiciera, aún dice la palabra que se rasgaban sus cuerpos y sangraban para ver si de esa manera conformaban al Dios y Baal le respondería. El resultado fue lógico. Pasó toda la mañana y el mediodía y Baal no pudo obrar. Ahora solo restaba que los profetas de Baal hicieran algo para que Dios no respondiera
a Elías tampoco. Pero, ¿acaso podrían ellos hacer algo contra el Dios omnipotente? ¿Usted cree que podrían? No, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Elías para esto? Por supuesto, preparó el altar del Señor. La oportunidad ya se había pasado para los profetas de Baal. Toda una mañana era más que suficiente para comprobar que no habían recibido ninguna respuesta. Ahora Elías, con todo derecho, pidió que el pueblo se acercara. Así, estando cerca, tendrían una buena oportunidad de mirar en realidad el milagro que estaba por realizarse. Elías, pues, se vio obligado a reparar el altar de Jehová, porque ya estaba arruinado a consecuencia del abandono o tal vez por la malintencionada acción de los adoradores de Baal. Fue necesario que Elías usara el altar de Jehová y no el mismo altar contaminado que habían construido los profetas de Baal. Lo levantó en el nombre del Señor, como debe ser, con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel, porque el testimonio que ahora estaba dando era para todos los hijos de Israel. Entonces puso la leña sobre el altar, pero no colocó fuego alguno en ella, y sobre la leña puso el buey partido en pedazos. Ahora, tenemos que notar interesantemente que Elías quería asegurarse que toda la gente mirara el milagro que sería una realidad. Así que hizo otra cosa, una zanja alrededor del altar, y mandó que derramaran nada menos que 12 cántaros de agua sobre el buey. Había llenado de agua todo el altar. Era para que todos vieran el poder de Dios manifestándose ante todas las posibilidades humanas. El agua echada sobre el buey era tanta que corría sobre el altar y se llenó la zanja. Y podríamos pensar aún nosotros, si estuviera pasando en este rato, ¿no? ¿Qué fuego sería capaz de incendiar aquellas aguas? Mi querido hermano y hermana presentes aquí, quiero que reflexionemos un momento. ¿Cuánto tiempo has dejado abandonada la búsqueda de Dios? Tras de dioses, de otros dioses en los cuales has estado ocupando ese tiempo. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿La familia? ¿El trabajo? ¿El estudio? ¿O cualquier otra ocupación? A veces por esa razón nosotros dejamos de hacer nuestro devocional, de leer la palabra, de estudiar la palabra, de orar al Señor. Esos se van convirtiendo en ídolos. A veces lo que pasa hoy en día, queremos tener todas las cosas que tienen los demás. Y para eso trabajamos y trabajamos y trabajamos y no dejamos de trabajar, y como hay que salir temprano y después no alcanzamos a orar, pero llegamos tan tarde que venimos cansados y nos vamos a dormir. ¿Cuándo hacemos tiempo para Dios? Eso se va volviendo idolatría. Eso se va volviendo idolatría y dejamos de buscar la presencia de Dios en nuestra vida para que nos vaya bien. Eso ocurre con nosotros. Desviamos nuestro corazón de los mandamientos del Señor. ¿Qué dice la Biblia de eso? Mire lo que dice Deuteronomio, que es un libro de la Biblia que nos enseña mucho cómo nosotros tenemos que andar con el Señor. Dice, capítulo 6, los versículos 4 al 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y enseguida dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por eso que es tan importante nuestra devoción a ese único Dios. Después, ¿qué pasa? En segundo lugar, la oración que Dios escucha. No fue necesario que Elías, fíjese que Elías estaba tan compenetrado con Dios,
No fue necesario que Elías orara toda la noche para que Dios le respondiera en esa oración. ¿Cómo cree usted que sería? ¿Cuál sería la causa de esto? Hay varias cosas que podemos observar en esta petición. Primero, vemos el reconocimiento de Elías hacia Dios. Lo primero que hallamos en su oración es una declaración de identidad de Jehová. Él dice, como judío que era, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. En segundo lugar, vemos el propósito de esta petición. Todo lo que Elías quería era que se manifestara claramente ante todos, que Jehová es el único Dios verdadero y que es Él quien hace que los corazones de los hombres lo busquen de nuevo. Tercero, notemos que Elías hace la petición y vuelve a repetir el propósito de la misma, que no era egoísta, sino para honrar el nombre de Jehová. Queda clara la razón por qué Dios escuchó su oración y le respondió inmediatamente. Eso es muy importante. Cuando nosotros oramos a Dios por algo o por alguien, no lo podemos hacer en nuestra capacidad ni en nuestra fuerza, ni para gloriarnos nosotros, ni ninguna cosa que nosotros hagamos para Dios debe ser para nuestra gloria personal, sino para que Dios sea honrado y glorificado. Porque Él nos hizo, dice la Escritura, que Él nos hizo a todos nosotros para la alabanza de su gloria. Así debemos actuar. ¿Qué más? Para manifestación del poder de Dios. Dios escucha cuando hacemos la oración como corresponde, pero para que el poder de Dios se manifieste. La respuesta de Dios fue inmediata. Fíjese que Elías no se llevó ni medio minuto y fue suficiente para que Dios respondiera. Inmediatamente que él le pidió, dice la Escritura que descendió fuego del cielo y consumió no solo el buey, sino también la leña, las piedras, el polvo y el agua que había hasta la zanja. Había sido una respuesta indiscutible. El pueblo, por supuesto, no tenía más que creer que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había hecho este milagro. Todo el pueblo quedó convencido de que solamente Jehová es el Dios verdadero. El resultado para aquellos engañadores profetas de Baal fue que todos fueron capturados por el pueblo y degollados en el riachuelo de Cisón. ¡Qué terrible respuesta! Cuando todos se dieron cuenta de lo que el Dios de Elías hizo, no había razón para tener esos 450 profetas de puro gusto, ¿verdad? Mire, y lo que hicieron. Entonces, para concluir esta parte, hoy estamos lejos de ver a hombres adorando a los Baales, imágenes o estatuas, pero están adorando lo que no es Dios. Nuestros países latinoamericanos son muy adoradores de muchas cosas y vemos en todas las partes del mundo adorando a dioses ajenos o al Dios equivocado casi todos los días. Eso está pasando hoy. En su corazón hay otras cosas que ocupan el primer lugar del centro de su vida. El hombre necesita creer en Dios, pero no quiere obedecerle. Hoy el desafío de Elías se escucha. Si Jehová es Dios, hay que seguirle. Por eso tú que dices, mi querido hermano y hermana que estás aquí, tú que dices creer en Dios, entonces tienes que seguirle, pero no solo seguirle. ¿Qué más? Tienes que obedecerle, pero también tienes que acabar con los Baales que pueden estar en el centro de tu corazón sin que tú te des cuenta. Hay que derribar esos altares y servir solo a Dios. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Qué cosas están impidiendo que Dios sea el primero en tu vida? Medita pues en esta tarde. Acaba con esas cosas que relegan a Dios a un segundo plano en tu vida. Todo lo que tenemos, todo lo que tienes tú y yo viene de parte de Dios, no hay nada más.
Dios lo da. Por lo tanto, la prioridad más importante en nuestra vida es Dios. Entonces, si Jehová es Dios, síguele. A los que no tienen a Cristo en su corazón en esta tarde les digo eso. Sígueles, atiende a su llamado. Si no te has bautizado, bautízate si no lo has hecho. Porque al final los que adoran y sirven a otros dioses, ¿qué dice la Escritura? Serán destruidos. Por eso tenemos que hacerlo. Ese fue nuestro primer mensajero. ¿Cómo se llamaba? Elías. Acuérdense, a veces uno predica y se prepara, ¿no? Tanto. Y después pregunta y nadie sabe nada. Escuchemos lo que el Señor está diciendo. El primer mensajero era Elías. El segundo mensajero de Dios es el otro hombre que nos interesa y se llama Eliseo. El profeta que recibió, mire qué impresionante esto, una doble porción del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no es cierto? Hay un parecido asombroso entre la vida de Elías y Eliseo. No solo son parecidos sus nombres, sino que todos los sucesos principales que abordaron sus vidas son similares. Ellos son figuras gemelas de la historia hebrea. Si usted quiere en su casa, abra su Biblia en el libro de los Reyes y ahí está la historia, completísima, y se va a dar cuenta que esto sí es una realidad. A pesar de la semejanza de los milagros realizados por los dos profetas, Elías no fue un simple eco de su ardoroso maestro. Eliseo, digo. Hubo una marcada diferencia en los temperamentos de los dos hombres y en sus actitudes en general. Elías fue una figura solitaria como Juan el Bautista. La mayor parte de su vida lo pasó en una lucha inútil contra los males de su época y tuvo periodos de gran depresión. Eliseo era diferente. Su don de una doble porción del Espíritu hizo que llevara una vida triunfante a medida que se juntaba con la gente. No tenemos ningún registro del que él se quejara, o tener que huir de sus enemigos, o que hubiera perdido el valor. Aún en su lecho de muerte, parecía estar lleno de poder y daba órdenes al rey. Eliseo tuvo una oportunidad tremenda de haber caminado con este hombre Elías. Todo comenzó cuando un manto cayó sobre él. La Biblia dice que Eliseo estaba arando con 2 yuntas de bueyes. La Biblia dice que Eliseo era calvo, o como decimos en Chile, no sé si será igual, espero que no sea ofensivo, peladito. La Biblia dice que cuando el manto cayó sobre él, una voz le decía que Dios le estaba llamando. Y Eliseo confirmaba diciendo: siento que he sido llamado por Dios, siento que he sido llamado a ser su discípulo, siento que he sido llamado por Dios a estar contigo todos los días. Y Elías tuvo que decirle: yo no te he hecho nada. Pero el Dios de Elías sí tenía en cuenta a Eliseo. Comprendió que Eliseo era un hombre fiel y dijo: te voy a sacar de las yuntas de bueyes y te voy a convertir en un verdadero profeta para que prediques el mensaje de poder, un mensaje profético y lleno de reconciliación. Eliseo tuvo un gran privilegio de conocer a Elías. La Biblia dice que 2 hombres son mejores que uno. ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro lo levanta. La Biblia dice que 2 hombres son mejores que uno, porque si uno tiene frío, el otro lo calienta. Caminar con ese hombre es un privilegio. Todo era maravilloso, todo era bonito. Hicieron los mismos milagros, escuchaban la misma voz de Dios, gozaban las mismas bendiciones. Pero ahora llegó el momento fatídico de la separación. Qué bonito es, hermanos, cuando nosotros nos acercamos y nos allegamos a alguien que puede ser una tremenda bendición para nosotros.
la importancia que tiene que nosotros nos alleguemos a alguien que es un ejemplo. Hablamos mucho de eso, de los ejemplos, de alguien. Hoy por hoy faltan muchos ejemplos de vida. Alguien podría decir, oh, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, me gustaría ser así. Y sigue las mismas creencias de esa persona. Mire lo que le pasó a Eliseo. Él sintió cuando vio a Elías lo que hacía, que el Señor allá trabajando en el campo lo recogió. Y él dice, yo sentí que Dios era el que me llamaba, porque Dios sabía lo que iba a hacer con Eliseo, ¿no es cierto? Con Elías. Pero Elías le dice a Eliseo, tengo una mala noticia para ti. El Dios de los cielos me viene a buscar y yo me tengo que ir con él. Pero antes de irme yo quiero dejarte un recuerdo. Quiero dejarte algo para que te recuerdes de mí. Pídeme, Eliseo, lo que tú quieras para dejarte de recuerdo. ¿Verdad que sí? Cuando nosotros tenemos a alguien muy querido, quisiéramos que esa persona nos deje algo, ¿verdad? Algo que yo vea con mis ojos y lo recuerde siempre. Bueno, Eliseo no era diferente. Y Elías, que se daba cuenta cómo era, él quería dejarle un recuerdo, pues. A lo mejor Eliseo pensó que podría dejarle algo de sus bienes materiales, porque yo creo que sí tenía Eliseo. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Porque no se imaginó lo que Eliseo le iba a pedir, lo que Eliseo le iba a decir. Este hombre, Eliseo, luego de pensarlo bien, le dijo, Elías, quiero decirte algo que seguramente te va a chocar. Escúchame bien, no me interesa ninguna cosa material que tú tienes aquí en esta tierra. No me interesa nada de eso. Lo único que yo quiero es que Dios, al cual tú has servido toda tu vida, ese mismo Dios me dé ¿qué? Una doble porción del Espíritu Santo. Mire qué ambicioso, ¿no? Pero yo creo que ese es el mejor recuerdo. Él vio todo lo que Elías pudo hacer. Y entonces dijo, si yo tengo una doble porción de ese Espíritu, imagínense todo lo que podría hacer. Por eso que Eliseo nunca se quejó, según lo que vimos anteriormente. Nunca se quejó ni reclamó, como nosotros a veces que somos así, ¿no es cierto? Puro reclamo y puras quejas, nada nos gusta, nada queremos tener. Todo lo queremos tener, pero no lo podamos conseguir. Pero Eliseo escogió la mejor parte. Tener una doble porción del Espíritu Santo. Mis apreciados hermanos y hermanas, nosotros como hijos del Señor tenemos que buscar esa doble porción del Espíritu Santo que Dios tiene para cada uno de nosotros ahora mismo. Si usted no la tiene en su corazón, en su vida, para vivir una vida que refleje el amor y el poder de Dios, si usted no tiene esa doble porción del Espíritu que usted, como dice la Escritura, ponga las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. O le diga al monte de dificultades y de problemas, quítate de aquí y se desaparezca eso. Es necesaria la doble porción del Espíritu. Así que Eliseo pidió algo maravilloso. Él quería hacer algo hermoso, no para él, sino para que Dios sea honrado. Tenemos otro mensajero, el número 3. Ese mensajero se llama Oseas. ¿Quién era Oseas? Oseas era un joven predicador en la nación de Israel. Como casi todos los pastores de aquí en la arena son jóvenes. El reino del norte. Y fue contemporáneo de los profetas Isaías y Amós. Vivió, como se nos dice en la Escritura, combatiendo los males de su época. Mire lo que dice Oseas capítulo 4 y versículo 1, tan parecido a lo que estamos viviendo hoy. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cómo estamos hoy día, hermanos? Muy parecidos, ¿verdad? Dos tipos de pecados se caracterizaban en el pueblo.
carecían de los elementos básicos de una ética social y violaban los principales mandamientos. En este capítulo Dios acusa la desobediencia a Israel. Los líderes religiosos no habían hecho nada para que el pueblo regresara a Dios. Y el ritual de la prostitución había reemplazado a la verdadera adoración. La nación estaba declinando espiritual y moralmente y quebrantaba las leyes que Dios les había dado. El pueblo encontraba muy fácil, y lo que muchas veces hacemos nosotros, condenar a la esposa de Oseas, porque cuando usted lea ese libro, la esposa de Oseas era una prostituta. Pero les costaba trabajo ver que ellos eran infieles a Dios. Porque es bien fácil hacer esto, ¿no? Pero fíjese que cuando usted hace esto, hay 3 dedos que apuntan a usted. Así que nunca haga así. Les costaba trabajo ver el pecado en otros. Amados hermanos, cuando nos vemos rodeados de dificultades, debemos preguntar con seriedad, ¿he cometido algún pecado? ¿O he hecho algo irresponsable que pueda haber ocasionado mi sufrimiento? Si descubrimos que tenemos una falta, incluso una pequeña falta, podemos cambiar nuestro comportamiento ante Dios. Oseas 4:2 dice, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Los mandamientos que regulan las relaciones con el prójimo son violados constantemente. Eso lo estamos viviendo en este tiempo, no solamente en Chile, sino en México y en todos los países de Latinoamérica. Mire lo que dice Oseas en el capítulo 4, el versículo 3. Dios señaló que incluso el asesinato estaba siendo tomado a la ligera en Israel. Dice aquí la palabra del Señor, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo un morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre tiene efecto deprimente sobre su entorno. ¿Qué se dice hoy en día del calentamiento global? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, dice, los científicos, todos nosotros, pero más que nosotros el pecado nuestro que está causando eso. Oseas 4:4 dice, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Los que resisten al sacerdote se refiere al rechazo de la autoridad ordenada por Dios. Oseas presentó sus cargos contra los líderes religiosos. ¿Quiénes eran estos líderes religiosos? Cuando Jeroboam II se rebeló en contra de Roboam y estableció un reino rival en el norte, también estableció su propio sistema religioso. En violación a las leyes de Dios, hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que los adorara. Además, también designó sacerdotes que no eran descendientes de Aarón, según la ley judía. Al principio, los residentes del reino del norte continuaron adorando a Dios. Muy pronto cambiaron a Dios por Baal y dejaron de adorar a Dios completamente. No en balde los falsos sacerdotes de Jeroboam fueron incapaces de preservar la verdadera adoración de Dios. Todo lo que Dios debe hacer para asegurarse de que un hombre vaya al infierno es simplemente dejarlo solo. Nuestra oración debe ser entonces, mis queridos hermanos, siempre, Señor, no me dejes solo. Sigue trabajando en mí. Todas las situaciones que nos pasan en la vida, queridos hermanos, tienen un propósito en la vida. Si algo nos duele o nos molesta, hay algo que nosotros tenemos que cambiar para llegar delante de su presencia como Él quiere. Amós era un pastor de Tecoa. Perdón, estoy saltándome una parte aquí. El Señor quiere que nosotros seamos como Él quiere, no como nosotros querramos, para hacer
que su santa voluntad se cumpla en nuestra vida. Vamos al mensajero número 4. El mensajero número 4 era Amós. Y vamos a ver quién era Amós y su mensaje. Amós 1:1 dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ese era Amós. Amós era un pastor de Tecoa. El mensaje que dio fue para toda la casa de Israel y para las demás naciones del mundo. En ese entonces no era un mensaje nuevo y aún hoy conserva su valor. El nombre Amós significa carga o el que lleva una carga. Eso debe ocurrir con nosotros también, tener una carga sobre nuestra espalda de ver mucho desorden, mucha falta de Dios en el corazón de la gente y no hacer nada por la gente. Sentarnos cómodamente a esperar que se mueran sin Cristo o hacer algo para ello. Como la mayoría de las profecías de Amós tienen que ver con juicio venidero sobre naciones alrededor de Israel o sobre Israel mismo. Él era un hombre con una carga. Mi querida hermana y hermano que está aquí, ¿acaso no sientes sobre tus hombros esa carga? Esa carga no es solo la responsabilidad de algunos en particular, no solo es del pastor ni del liderazgo de la iglesia, sino que es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Luego que nosotros nos convertimos a Cristo y le tenemos a Él como nuestro Señor y Salvador, lo que tenemos que hacer es declararlo, proclamarlo y enseñarlo. Es responsabilidad de todos. Cada uno de nosotros es llamado a comunicar un mensaje de liberación para que la gente no sea condenada por nuestra falta de dedicación o consagración en el servicio a Dios. El apóstol Pablo dice a Timoteo: cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Parece que Amós no tenía ningún entrenamiento teológico. Mire, eso es súper importante que lo tomemos en cuenta. No tenía ningún entrenamiento teológico o profético. En ese tiempo habían escuelas de profetas, como los hijos de los profetas en ese tiempo. A pesar de ello, Amós era un hombre sencillo, un granjero que había sido llamado de forma única al ministerio. Amós, en breves palabras, habló de su trasfondo y llamado al ministerio, porque en uno de sus capítulos, en el capítulo 7, versículos 14 al 15, dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Es decir, usted no tiene que tener grandes títulos teológicos para enseñar y para hablar del Señor. El solo hecho de tener la experiencia de que Jesucristo es su Señor y Salvador es suficiente para decirle a otro lo que usted tiene en su corazón y cómo lo cambió, qué hizo Dios en su vida. Eso es suficiente para hacerlo. Por eso todos nosotros, desde que nos convertimos, somos responsables delante del Señor de otro que no se ha convertido. El Señor quiere vernos haciendo esas cosas. Pero vamos a ver otro mensajero, uno que es muy relevante, queridos. Y sabe una cosa, dice aquí, en este bosquejo, mensajero número 5, pero yo no lo tengo aquí, su descripción no está aquí. Y el Señor me dice: ¿dónde está ese mensajero? ¿Sabe dónde está el mensajero número 5? Aquí, ¿verdad? Él está aquí, en este lugar, en esta audiencia. Aquí está el hombre y la mujer que Él necesita para pregonar el mensaje de arrepentimiento en el día de hoy. Eso es un privilegio, es un honor. Nuestro reino no es de este mundo.
Nuestra ciudadanía está en los cielos. Un día vamos a llegar allá. Pero el Señor quiere saber cuántos de nosotros fueron los que se llevaron a otro ciudadano. La palabra dice que el Señor Jesucristo no solo vino, no dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero Él dice que vino por todo el mundo, por todo el mundo. Y yo creo que aquí y en Chile y en muchos países del mundo todavía hay muchos que no conocen del Señor. La caótica, miserable y lamentable condición moral que estamos viviendo en nuestro mundo, social, política y espiritual, es tan grave, hermano, es tan grave. Ya casi uno no tiene ganas ni de ver noticias. Pero eso indica que el Señor está más cerca por nosotros. ¿Y nosotros qué cuenta vamos a dar? Dios tiene una respuesta para ti, querido, en esta mañana o en esta tarde ya. No desoigamos su voz, obedezcamos al mandamiento del Señor. Mire lo que dice Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y Romanos 10:15 dice, mire qué interesante esto, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, hoy día tienen la oportunidad de salir todos enviados aquí. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena nueva? Que Cristo vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para que fuésemos salvos de nuestros pecados y podamos vivir eternamente con Él. Y finalmente dice Isaías 6:8, después que oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir juntos conmigo, heme aquí, envíame a mí? Heme aquí, envíame a mí. Eso es algo maravilloso, hermoso. Si usted no lo ha practicado o no lo ha tenido, le puedo decir después de 40 años de ministerio pastoral y de mucho que hacer, que lo más hermoso de la vida es ocupar su vida en servir a Dios, en buscar a otros y darles este mensaje de salvación. Fíjese que es tan importante que una persona se salve que en Lucas dice que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepientan que por todos los miles que se crean muy santos, ¿no? Pero también dice que habrá fiesta en el cielo. Habrá fiesta en el cielo. Y yo quiero ver aquí, ¿cuántos van a hacer una fiesta en el cielo que no tiene a Cristo en su corazón, pero que se siente motivado? La palabra le llegó a su corazón y quiere tener al Señor de Elías, de Eliseo, de Amós, de Oseas en su corazón y ser el otro mensajero que Dios quiere tener para que otro sea salvo. Quiero saber cuántos de los que están aquí, que nunca han venido aquí, que ahora sienten ese deseo y quieren tener en su corazón a Jesús. Levante su mano para que podamos orar por usted. Amén. ¿Quién más quiere recibir a Jesús como su Salvador personal? Que Dios le bendiga. Maravilloso, maravilloso Dios. Cuando Dios entra al corazón, no hay otra cosa que satisfaga más la vida que eso. Vamos a orar por estas personas que levantaron su mano y voy a pedirle a Juan, hijo, por favor, que suba aquí y ore por estas personas. Y gracias a Dios por este hijo que el Señor nos dio. Y también por los que se decidieron a llevar el mensaje para otros.
Ahí donde estás en tu corazón, cierra tus ojos, más bien para no distraernos. Y di conmigo: Dios, gracias por amarme. Gracias porque hoy he oído el mensaje más importante, que tú has enviado a tu Hijo a morir por mí, a limpiar mi pecado y a hacerme tuyo. Entra en mi corazón y transforma mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si hiciste esa oración, como decíamos aquí, Lucas dice que hay fiesta en el cielo cuando alguien reconoce a Dios en su corazón, cuando alguien reconoce a Jesús como su Salvador y su sacrificio por nosotros. Así que si tú hiciste esa oración hoy, a lo mejor no levantaste la mano, pero tú la hiciste, quiero decirte que hay una fiesta ahorita en el cielo. Así que si oyes aplausos acá, es por gratitud, pero estos aplausos no tienen nada que ver con la fiesta que hay allá en el cielo. Así que la Biblia también dice que los ángeles Esta oración que acabas de hacer va a cambiar tu vida. Acabas de aceptar a Jesús en tu corazón y queremos acompañarte en este nuevo caminar que va a transformar tu vida para siempre. Te animo a que escribas en los comentarios la palabra acepto para poder hacerte llegar un material con el que podrás conocer un poco más acerca de lo que acabas de hacer. De igual manera, si quieres un poco más de acompañamiento personal, puedes escribirnos en nuestras redes sociales y nosotros con gusto te vamos a atender. Quiero leerte un versículo que está en Malaquías 3:10, que dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Este versículo me lo enseñó mi papá hace muchísimo tiempo y ha sido de gran bendición en mi vida. Cuando yo comencé a diezmar no entendía lo que estaba haciendo y pude entender que Dios hablando a mi vida y me diciéndome que puedo ser de bendición al momento de yo aportar en esta casa. Así que tú también puedes probarlo ahora en esto para ser de bendición y tú también recibir bendición. ¿Qué te parece si oramos por los diezmos y ofrendas? Papá, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de ser de bendición para otros, así como han sido de bendición para nosotros. Te pedimos que estos recursos sean usados para tu reino de manera efectiva y que podamos llegar a más personas y ser de apoyo y bendición para muchas personas. Te damos gracias por quien los administran. Te pedimos que seas tú guiando a esas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, recuerda que nuestras formas de dar están apareciendo en pantalla. Hay maneras de hacerlo de manera digital o presencial, así que tú puedes elegir la que mejor se te acomode. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de todas las actividades que tenemos en la semana. Hay una actividad para ti y tu familia. Te esperamos. Gracias por ser parte de esta reunión en línea. Te vemos la siguiente semana.